Tengo el gusto de presentarles a la doctora María del Carmen Camarillo Gómez. Ella es miembro del Comité Nacional en Defensa de la Filosofía y nos va a dar un informe del estado actual de la lucha en la defensa de la filosofía. Me comentaba Carmen que se llevará como unos 12, 15 minutos. Ella dispone de 20 minutos y a ver si podemos disponer de unos 5 minutos para un brevísimo interview entre ustedes y ella. Carmen, tienes el uso de la palabra. Ok, bueno, pues muy buenos días todavía. Muchísimas gracias por hacerme la invitación de participar en esta ocasión con ustedes. Me voy a permitir compartirles pantalla para presentarles lo que les tengo preparado el día de hoy, que sería pues mencionarles rápidamente lo que se ha hecho, cómo ha surgido el CONADEFI, que es el Comité Nacional de Defensa de la Filosofía. Bueno, pues esto he de decirles que no es una lucha de ahora, ¿no? Sino es una lucha ya un poco larga, ¿no? En torno a la defensa de la enseñanza de la filosofía. Eh, y esto surge pues con el Observatorio Filosófico de México, ¿no? Que por allá, por el 2008, ¿no? Tiene la inquietud, la preocupación ante las reformas educativas que había impulsado el entonces presidente Felipe Calderón, tanto en la educación básica como en la media superior, pero bueno, en lo que se refiere a la media superior es conocido como esta reforma llamada la RIEMS. Eh, Paralelamente a esto, pues los miembros originarios del observatorio se habían percatado que, bueno, no existía una difusión del quehacer filosófico en nuestro país. Por otra parte, otro diagnóstico que habían hecho es que, bueno, pues se detectaban ciertos problemas en torno a la didáctica en la enseñanza de la filosofía. Y bueno, pues en términos generales, pudieron concluir que de lo que se trataba entonces era de hacer una organización que les permitiera hacer un diagnóstico de la situación de la filosofía en México. Aquí me he permitido compartirles esta liga en donde se platica ampliamente de este video cómo es que va surgiendo el observatorio y cuál fue la lucha que se dio en aquellos momentos. Bueno, pues como ustedes saben, a raíz de que entra en, en funciones la administración actual a nivel federal, bueno, pues una de las principales iniciativas que, bueno, fueron muy aplaudidas por la comunidad filosófica nacional e inclusive por la comunidad internacional, es que se logró a partir de una serie de parlamentos abiertos, los cuales también pueden consultar en nuestro canal de YouTube. Estos parlamentos abiertos lo que permitieron es que los filósofos fueran a exponer las razones por las cuales consideraban que fuera importante que la filosofía y la enseñanza de la filosofía se garantizara en la Constitución. Bueno, pues esto se hizo realidad y el 15 de mayo finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta modificación al artículo tercero, particularmente en el párrafo 11, en donde pues se señala que los planes y programas de estudio de toda la educación en México deberían de incluir las ciencias y las humanidades. La enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas, extranjeras, la educación física, las artes, etcétera. Eh, bueno, esto pareciera que apuntaba a que finalmente en México se iba a materializar una educación integral, ¿no? Desde la más tierna infancia hasta el posgrado, siempre comentamos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, ¿qué pasa? A inicios del año 2022, el año pasado, se empieza a filtrar, y esa es la palabra, porque pues todo ocurrió en la secrecía, digamos así, ¿no? Entonces se empiezan a filtrar unos documentos en donde nos vamos dando cuenta que las autoridades, particularmente en lo que se refiere a la enseñanza media superior,
están buscando y promoviendo un rediseño curricular. Se empiezan a filtrar los primeros documentos que dan cuenta de esto. Nosotros tenemos acceso a estos documentos, nos invitan pocos meses después las autoridades educativas, particularmente el doctor Juan Pablo Arroyo, que en ese momento era el subsecretario de Educación Media Superior, para que platiquemos con él acerca de cómo vemos nosotros el rediseño curricular. Bueno, rápidamente aquí se los presento, seguramente ya muchos de ustedes lo conocen, pero bueno, este rediseño curricular de la educación media superior, pues está dividido en dos grandes bloques. Por un lado está el currículum fundamental y el currículum ampliado. ¿Qué sucede en términos generales? Bueno, se eliminan las disciplinas tal cual, y todas las disciplinas filosóficas en particular también son eliminadas. De tal suerte que ahora se aglutinan ciertos contenidos con rasgos filosóficos ahí muy vagos en algo que se conoce como humanidades, que formaría parte del currículum fundamental en lo que se refiere a las áreas de acceso y conocimiento. Bueno, si hacemos un comparativo con lo que se enseñaba anteriormente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en este marco curricular, perdón, común para bachilleratos, en años anteriores teníamos un total de 18 horas a la semana que se dedicaban a disciplinas filosóficas a lo largo de toda la trayectoria escolar de los muchachos, ¿no? Lo que implica horas totales de filosofía y literatura, si tomamos en cuenta una versión más amplia que serían las humanidades, de 37 horas, miren nada más. Sin embargo, en el rediseño curricular que ahora se va a imponer en prácticamente 15, 20 días, es que, como les comentaba, se eliminan las disciplinas filosóficas y ahora aparecen solamente 3 humanidades, ¿no? Estas 3 humanidades que están distribuidas en los 6 semestres de este bachillerato, ¿no? Representarían 4 horas en humanidades 1, 4 horas en humanidades 2 y 5 horas en humanidades 3. Si hacemos un comparativo en cuanto a las horas dedicadas, vamos a ver pues que hay un déficit importante, ¿no? Bueno, ante esta problemática y conforme íbamos conociendo más y más documentos que iban dando forma a este rediseño curricular, bueno, pues el Observatorio Filosófico empezó a generar una serie de documentos, de pronunciamientos, para alertar a la comunidad filosófica de lo que estaba sucediendo. Conforme esto se fue haciendo, más y más compañeros, colegas de distintas instituciones y de distintos estados de la República, pues se fueron sumando a esta lucha. De tal suerte que para, digamos, la parte final del 2022, allá por el último tercio, se forma el CONADEFI, ¿no? ¿Qué es el CONADEFI? Pues el Comité Nacional en Defensa de la Filosofía, que está conformado hasta el momento con compañeros que habitan y que trabajan en 22 estados de la República. Aquí les he puesto la gráfica de todos los estados en los que tenemos presencia. Y bueno, aquí también les comparto que esta lucha, como fue creciendo, ¿no? Ahora ya está conformado el CONADEFI por 18 instituciones o asociaciones de filosofía a lo largo de nuestro país, ¿no? De tal suerte que podemos encontrar la Asociación Filosófica de México, el Movimiento en Defensa de la Filosofía, la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía y Letras y Humanidades, el Consejo para la Actualización de Programas Educativos en Humanidades y un montón de observatorios, como ustedes podrán darse cuenta, ¿no? Bueno, obviamente no nos reunimos para tomar café y galletitas, sino de lo que se trata es de pues, diseñar estrategias, ¿no? Convocar a reuniones informativas, un montón de reuniones que hemos hecho también en Zoom, en Meet y en todas las plataformas, también un poco para pues compartir a los compañeros no solamente
el trabajo que se va realizando, sino realizar conferencias, conversatorios, etcétera. Todo esto enmarcado en aras de sensibilizar, ¿no? Y de familiarizar de alguna manera al mayor número de compañeros de la comunidad filosófica de esta problemática y de las acciones que se están emprendiendo. Hemos llevado a cabo un montón de, aquí les pongo algunos ejemplos, un montón de documentos, pronunciamientos, etcétera, que han sido publicados particularmente en la jornada, pero que también pueden ser consultados en la página del observatorio. Aquí están todos los documentos que en su momento se han presentado a la opinión pública y a las autoridades educativas con la finalidad pues de que sea escuchada nuestra preocupación de la eliminación de las disciplinas filosóficas. Aquí está la página en donde ustedes pueden consultar estos materiales y estas cartas. Aquí hay otro ejemplo de todos estos manifiestos que se han publicado a lo largo del año pasado y de lo que llevamos de este año acerca pues de esta preocupación que tiene la comunidad filosófica, ¿no? Bueno, ya nada más así para finalizar y no aburrirlos mucho con esta situación, pues aparte de las cartas y de los encuentros y de todos los conversatorios como en el que estamos ahorita y de todo lo que se ha emprendido desde el año pasado hasta la fecha, bueno, pues también hemos tenido reuniones con las autoridades educativas, ¿no? Les comentaba ya por Zoom que tuvimos una ya al principio del 2022, porque bueno, pues todavía estaba la pandemia, etcétera, ¿no? Tuvimos con el subsecretario de Educación Media Superior, el doctor Arroyo, sí, y hemos tenido dos reuniones presenciales con las autoridades de la Secretaría de Educación. Una fue muy cerca de Navidad, en diciembre del año pasado, en donde nos reunimos con la secretaria Leticia Ramírez y bueno, pues les pusimos las razones por las cuales estábamos preocupados al no ver que se incluía la filosofía y las disciplinas filosóficas en la educación media superior. Muchos meses después, hasta julio de este año, tuvimos una reunión con la subsecretaria de Educación Media Superior, aquí sí tuvimos foto y se las presento, en donde pues la comunidad filosófica y el CONADEFI fuimos a expresarle la misma preocupación, ¿no? Lamentablemente pues únicamente hemos sido escuchados, pero no hay mayor pues mayor avance, ¿no? Por lo que, bueno, pues la lucha continúa y entonces se van a tener que hacer nuevas medidas, ¿no? De presión, de difusión, etcétera, de la situación que está padeciendo, pues, la filosofía en la enseñanza media superior. Bueno, pues eso sería todo y no sé si haya tiempo para las preguntas. Muchísimas gracias por su escucha. Tenemos 7 minutos de tiempo de un intercambio con ella. El que quiera hacer la pregunta, por favor, se puede pasar aquí donde está la compañera Olga para que la maestra, la doctora Camarillo Gómez la vea. Adelante, David. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la exposición. Yo quisiera preguntar, en esta situación tan turbulenta políticamente en el país, donde hay una ofensiva clara de los medios de comunicación en contra de la nueva escuela mexicana, a mí me preocupa, además de las preocupaciones que expresó el observatorio, que nos metan en el mismo costal con Javier Alatorre. Y creo que eso sí hay que desmarcarnos muy bien, que nuestra crítica es en defensa de la filosofía, que es una posición crítica que no tiene nada que ver con la ofensiva de la derecha, de estos golpistas, que creo que no nos tenemos que diferenciar muy bien, porque de otra manera pues vamos a, sin querer, pues hacerles el caldo gordo a estos señores totalmente hipócritas que no les importa la educación, ¿no? Entonces creo que como observatorio filosófico sí tendríamos que delimitar muy bien que nuestra lucha es en defensa de la filosofía y también, ¿por qué no decirlo?, nuestra materia de trabajo. O sea, a mí me preocupa que se borre de la educación media superior mi materia de trabajo, ¿sí? Con lo que obtengo los ingresos para mantener
a mi familia, ¿no? Eso es una preocupación legítima y el hecho de que difuminen la filosofía, pues corre el riesgo de que al rato los profesores de filosofía sobremos, ¿sí? Y creo que esa inquietud también hay que señalarla y decirla claramente tal cual es, al menos como yo la siento, ¿no? Entonces, que sí se han tomado medidas, digamos, para políticamente separarnos y diferenciarnos y que no, pues, nos revuelvan con estos intereses políticos que me parecen muy nefastos. Ese sería mi comentario y mi pregunta. Muchas gracias. Adelante, doctora. Tenemos 5 minutos, si quieres, de una forma breve y puntual le contestas, seguiríamos con otra. No sé si sea mejor que me las junten todas para ahorrar tiempo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Buenos días. Más que pregunta es, entonces, si hacen este borrón, por ejemplo, de la filosofía, ¿qué caso tiene mantener la carrera de filosofía? Es decir, entonces ahí hay una contradicción. Es decir, si siguen formando filósofos, ¿para qué sirven si se sigue formando filósofos si al final los filósofos van a ser eliminados de lo que realmente fue valores, ética en un ser humano y es a través de la filosofía? Entonces yo creo que también hay que hacer esta pregunta a las instituciones, ¿no? A los propios gobiernos. ¿Qué caso tiene? Porque es una contradicción. Entonces, vamos a generar más gente que al final no tenga empleo, como dijo bien el profesor, apoyando la postura del profesor que acaba de pasar, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que ser muchísimo más profundo para poder ayudar a que las cosas no empeoren, ¿no? Eso es todo. Gracias. ¿Alguien más? Zaira, ¿quiere comentar Sí. algo? Yo quería hacerle una pregunta, doctora. La verdad es que toda la polémica que ha surgido con el funcionario Arriaga, o sea, quisiera ver cuál es su postura, que es justo lo que se ha llegado en las últimas semanas respecto a una cuestión como de minimizar las críticas o esta parte de rechazar todo lo que es distinto a su pensamiento. Gracias. Maestro Pedro, ¿no hay nadie más? Creo que ya, doctora. Ah, ok. No, doctora, sí. Ah, ok, bueno, gracias. Híjole, pues bueno, de entrada, lo primero que nos comenta el colega acerca de cómo desmarcarnos, ¿no? Hemos sido muy cuidadosos en cuanto a esto. Si bien es cierto, bueno, pues nuestra lucha está documentada, de que inició mucho antes de lo que ahora este boom, ¿no? Publicitario, informativo, como ustedes le gusten llamar, eh, de críticas que, bueno, pues se han vertido en contra, no estoy tan segura que de la nueva escuela mexicana, sino particularmente en contra de los libros de texto de primaria. Creo que, bueno, pues podemos encontrar disputas que van desde que acusan a los libros absurdamente de comunistas o de personas que están en contra de la educación sexual, que ya creo que son hay como 3 locos nada más, porque yo creo que la gran mayoría ya no anda en esa dinámica. Pero, bueno, pues hay como grupos, ¿no? De todas partes. Y bueno, pues nuestra lucha lleva más de un año, año y medio, y está encaminada básicamente en defender la enseñanza de la filosofía en la educación media superior, lo que no quiere decir que no hayamos trabajado de alguna manera también que se incorpore la filosofía, lo cual también es un mandato constitucional en la educación básica, ¿no?
Entonces, es cierto que debemos de ser muy cuidadosos y no porque lo hayamos sido, dejemos de serlo, al contrario, tenemos que seguirlo siendo más, inclusive ahora, bueno, pues dado que diversas sectores de la sociedad, ¿no? De diversas ideologías y demás, bueno, pues también están llevando agua para su molino, ¿no? Y evidentemente, ahora que cada vez se acerquen más los procesos electorales, pues seguramente va a ser un elemento que será usado para golpetearse entre unos y otros, ¿no? ¿Cómo se hace este cuidado, este trabajo cuidadoso de crítica? Yo creo que de entrada por la seriedad con la que hemos trabajado, ¿no? Hemos siempre hecho nuestro trabajo muy respetuoso y nuestras críticas han sido puntuales y documentadas, no han sido cuestiones de ocurrencias viscerales o al contrario, hemos hecho un análisis detallado, pormenorizado de todos los documentos que nos han hecho llegar o que nos hemos hecho llegar nosotros, porque a veces esto se mantiene mucho en secreto. Entonces, pues creo que nuestro trabajo y nuestra posición clara y contundente en todos los manifiestos que ya les había yo comentado que hemos dado a conocer y todo lo que se ha documentado también en video y en audio y en texto y en todo, creo que justamente da cuenta de este trabajo que hemos hecho y que seguramente tendremos que hacer de manera muy puntual para que esto no suceda, ¿no? Bueno, con respecto a lo que comenta la compañera acerca de qué caso tiene mantener la licenciatura en filosofía, pues esa es la pregunta que nos hemos hecho, ¿no? Lamentablemente, si uno consulta los materiales en donde, por ejemplo, las autoridades establecen cuál sería el perfil de los profesores que podrían impartir esta cosa que seguimos todavía sin entender porque ni ellos mismos lo entienden, que qué sería esto de humanidades, ¿no? Si ustedes lo ven, se van a espantar porque dice que hasta artistas actores y pintores y no sé qué, trabajadores sociales y lo que sea, pueden impartir la carrera, ¿no? Entonces, este abanico tan grande de profesiones que se supone tendrían ciertos elementos que podrían significar para ellos que estas personas, estos profesionistas están capacitados para impartir algo que se llama humanidades, pues queda tan amplio, tan vago, que evidentemente, pues ya los que estudian filosofía, ¿para qué van a estudiar filosofía si ya ni se da filosofía en las preparatorias, ¿no? Entonces es algo muy, muy complejo, pero no solamente eso, el asunto es de que la filosofía como disciplina, como quehacer humano, pues desaparece incluso de la mentalidad y del horizonte de las personas, ¿no? Porque si de por sí no nos conocen y piensan que somos unos locos, borrachos, mugrosos y marihuanos, pues ahora ni siquiera van a tener esa referencia porque no vamos a existir, ¿no? Los jóvenes ni siquiera van a saber que existe alguna disciplina, una carrera, nada que se llama filosofía o ética o lógica, no tienen ni la más remota idea, ¿no? Entonces esto se complica mucho más, ¿no? Y finalmente, Marx Arriaga, bueno, pues es todo un personaje, ¿no? Es todo un personaje, he de comentarles que, por ejemplo, porque estos no son los primeros libros que hace este gobierno, ¿no? Los libros de formación cívica y ética, que bueno, aquí tengo uno, se los voy a mostrar. Este libro ya es diseñado por la actual administración. En su momento, hace un par de años, fuimos convocados para comentarles nuestras sugerencias acerca de estos materiales. Nosotros lo hicimos igualmente de manera profesional. Fue un grupo amplio de profesores que hicimos estas revisiones, diciéndoles por qué consideramos que estaba mal. Y lo que nos dijeron es, pues muchas gracias por participar, pero los libros ya están impresos. Entonces, esta es la dinámica que desde entonces se tenía, ¿no? Ahora de decirles que los contenidos de este libro están hermosos en comparación a lo que hicieron ahora, ¿no?
hay una actitud soberbia, me parece, de este señor Arriaga, que efectivamente, como bien dice Zaira, no acepta ninguna crítica, ¿no? Y a todos sí nos meten en el mismo costal, ¿no? La primera charla esta que tuvieron, las vespertinas que le llaman, ¿no? A todos nos dijo que éramos conservadores porque estábamos en contra de los libros, lo cual no es cierto, porque podemos tener una actitud progresista y una actitud filosófica con la cual nosotros estamos documentando que los materiales están mal diseñados, mal conceptualizados, porque no es una cuestión de los libros, es una cuestión del plan de estudios y la ausencia de programas en los cuales deberían de estar sustentados estos libros. Entonces, creo que la situación es muchísimo más compleja y que pues requeriría que la comunidad filosófica, como la comunidad científica, como la comunidad matemática, como la comunidad histórica, etcétera, se dedicaran de lleno y nos dedicáramos de lleno a hacer esta revisión, porque finalmente lo que está en juego pues es la educación en México y que creo que esa es, bueno, pues una de las motivaciones que deberíamos de tener todos, ¿no? Bueno, pues no sé, ya, ya me callo, muchísimas gracias. No sé qué siga. Gracias. Muy bien, gracias Carmen. Pasaríamos de inmediato al segundo conversatorio, es un conversatorio de docentes. Espérame, Zairita, que tenemos el tiempo encima. Ana Zaira. Ah, no, ya no iba a si gustas- participar, se me alzó solita, perdón, ya. Ok, gracias. En este primer conversatorio, docentes, tenemos la participación de la maestra Verónica Alvarado Hernández Rojas, la maestra Pelegui Gómez López, otra vez la doctora Carmen Camarillo Gómez, el DTI Erasmo Cervantes Méndez y el DTI Miguel González Uribe. El moderador es el compañero José Luis Bruno Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al primer conversatorio en defensa de la filosofía de estas jornadas académicas. Tenemos una serie de preguntas para nuestros ponentes y hemos acordado que por los tiempos que tenemos, se va a asignar solamente una pregunta a cada uno de los ponentes y va a tener 5 minutos para que pueda responder, para que esto sea un poco más ágil y no estemos cambiando de lugar, porque el tiempo ya es, pues, muy justo por los problemas técnicos que se tuvieron al inicio. Entonces, ya se han presentado a los ponentes, el DTI Pedro los presentó, así es que vamos a invitar en orden, según las participaciones, de acuerdo a las preguntas, al DTI Miguel Gómez Uribe, perdón, Miguel González Uribe, con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante enseñar y aprender filosofía? Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos por allá, aquí también. Y bueno, ¿por qué es importante enseñar y aprender? Bueno, de entrada, aprender filosofía, pues, es un derecho, ¿no? De los ciudadanos, porque es un derecho a pensar, es un derecho a participar, es un derecho a ser críticos con las problemáticas, no solo de nuestra vida cotidiana, sino de la sociedad en general. Entonces, partiendo de eso, de que la filosofía nos ayuda a pensar, a expresarnos, a dialogar con los demás, pues es un derecho de los jóvenes en este caso, ¿no? Y bueno, ¿qué nos aporta la filosofía? ¿Por qué es importante enseñar y aprender filosofía? Pues la filosofía, como ya lo hemos comentado en estas jornadas académicas, pues nos aporta también otras vivas de la vida, ¿no? Que a lo mejor en asignaturas no hay tanta libertad para este pensamiento crítico, creativo, para aportar ideas. Entonces, pues yo creo que desde ese punto de vista, si partimos de que la filosofía les enseña a pensar a los jóvenes, entonces, pues, bueno, no solo a pensar,
a expresarse, a dialogar, a escuchar a los demás, a crear, a participar de las problemáticas sociales, pues yo creo que es muy importante, ¿no? En lo personal, ¿no? Porque también hemos comentado cómo la filosofía no, es una herramienta, un elemento que nos permite desarrollarnos como seres humanos. Entonces, partiendo de eso, pues aprender filosofía considero que es algo muy importante, muy valioso. Y la parte de la enseñanza, porque la pregunta era, ¿por qué es importante enseñar y aprender filosofía? Pues ahí hay un debate, ¿no? Si es más importante enseñar los contenidos filosóficos, si es más importante desarrollar las habilidades de pensamiento filosófico. Desde mi punto de vista, pues lo ideal, bueno, como docentes, lo ideal pues es un equilibrio, ¿no? Partimos de unos contenidos temáticos, pero también es de igual manera importante que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender a pensar por sí mismos, a desarrollar sus habilidades de pensamiento, como ya lo mencioné. Y bueno, yo inclusive, pero ya es mi punto de vista muy particular, yo le daría más peso a esa parte. Y pues en estos años que me ha tocado enseñar y aprender filosofía, pues ha sido una experiencia muy agradable porque siempre pues aprendemos de los chicos, ¿no? Aprendemos de lo que ellos piensan, de lo que ellos sienten. Muchos de ellos tienen ideas muy interesantes. A mí escuchaba que, bueno, después de la pandemia, los chicos venían, pues sí, algunos tristes, deprimidos, con el desarrollo de sus habilidades en diferentes ámbitos, pues un poco truncado por el encierro, pero yo creo que cuando regresamos, por lo menos en las clases de filosofía, fueron espacios muy enriquecedores para escuchar a los chicos sobre esas problemáticas. Siempre hay manera de vincular los contenidos temáticos con las problemáticas de la sociedad, de las personas, y fue muy agradable volver a escucharlos, a verlos, filosofar, venían muy interesados, con mucho, a mí me tocó con muchas ganas de expresarse. Sí, también algunos venían tristes con diferentes problemáticas, pero bueno, yo creo que la filosofía fue, eh, este año que pasó fue muy importante para los chicos, ¿no? Bueno, no me extiendo más porque van a participar. Gracias. Muchas gracias. Al final de la exposición de, eh, de los DTIs y de las académicas, va a haber una ronda de preguntas y respuestas por parte de los presentes y los que nos ven a través de la red. Entonces, continuamos con la segunda pregunta para la doctora Carmen Camarillo. ¿Por qué es importante defender la filosofía? Adelante, por favor, tienes 5 minutos. Pues podríamos centrar la respuesta a partir de identificar cuáles son las herramientas, cuáles son las habilidades o las capacidades que nos brinda el aprender no solamente que existe algo que se llama filosofía, sino de ejercitarla todos los días, ¿no? Y justamente la posibilidad de ejercitar de alguna manera una reflexión o un pensamiento que tenga algunos elementos que pudieran considerarse filosóficos, esto tiene que ver con defender que en las escuelas, en los kinders, en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias o en las universidades, existan disciplinas filosóficas. ¿Por qué? Porque estas herramientas que nos brinda la filosofía no la brinda ninguna otra disciplina. ¿Cuáles son estas herramientas? Pues la ejercitación de un pensamiento crítico, ¿no? Un pensamiento crítico que es capaz de reflexionar, de poner en cuestionamiento la realidad, de poner en cuestionamiento el conocimiento mismo, de poner en cuestionamiento
todas las expresiones humanas, ¿no? Es decir, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, etcétera. O sea, esta capacidad de poner en cuestionamiento las cosas es la única materia, la única disciplina que lo brinda la filosofía. Pero no solamente eso, sino también, evidentemente, fomenta un pensamiento creativo. ¿En qué sentido? Bueno, que no solamente es poner en cuestionamiento y en duda todo, sino proponer alternativas de solución a problemáticas que se hayan identificado, a falsedades que se hayan presentado, a evidenciar falacias que se hayan detectado, etcétera. Esto es lo que nos brinda la filosofía. Pero no solamente eso, también nos brinda la posibilidad de tener un pensamiento que parta de el sentido de pertenencia a una comunidad, y esto tiene que ver evidentemente con aspectos que se relacionan más con una dimensión ética de la vida, ¿no? Es decir, cómo me llevo con los demás, la responsabilidad que yo tengo de cuidar de mí y de los otros y de mi entorno y de los animales y de la naturaleza y de la cultura y de los vestigios de generaciones o civilizaciones anteriores, etcétera. Esta dimensión del cuidado es algo que también ofrece la filosofía y las distintas disciplinas filosóficas. ¿Y esto en dónde se da? Pues en las escuelas, pero no solamente ahí, sino también los filósofos como profesionistas tenemos que difundirlo en distintos ámbitos de la vida, ¿no? De tal suerte que, bueno, también se generan cafés filosóficos, canales de YouTube, charlas informales, conversatorios, etcétera, una serie, incluso hasta se trabaja con los sectores más desprotegidos o desfavorecidos, hasta en las cárceles, por ejemplo, ¿no? En distintas comunidades de migrantes, con niños de la calle, etcétera. Todo, si nosotros logramos hacer que se permee este pensamiento crítico, creativo, cuidadoso en todos los ámbitos de la vida, seguramente seremos mejores seres humanos, y por eso es importante defender la filosofía, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con la maestra Verónica Alvarado Hernández Rojas. Para ella, la pregunta es, ¿qué estrategia sugiere para defender la filosofía? Adelante. Hola, buenas tardes. Mucho gusto estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a su cena. Voy a hablar específicamente en este poco tiempo desde la experiencia y acontecimientos que están sucediendo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Yo trabajo ahí, en la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas. La mala noticia ante las ya participaciones que se han dado antes es que sí hay una reducción también a nivel universitario, a nivel superior. Voy a hablar desde lo que está sucediendo en el plantel Cuautepec, que es donde yo estoy, ¿no? Ahí se cerró el turno vespertino de la licenciatura, así como el de otras, arte y patrimonio, creación literaria, historia y sociedad contemporánea. Y entonces, lo que quiero contestar en esta pregunta como estrategia, aunque es algo muy general y obviamente la doctora Carmen y todo el equipo que han estado trabajando conocen este tipo de estrategias, hablaré de lo que sucede en Cuautepec, ¿no? ¿Cuáles han sido también nuestras estrategias para contravenir esa decisión de las autoridades? Que fue, además, en plena pandemia, sin avisarnos, ¿no? Nos enteramos en un consejo universitario de que ya estaba cerrado el turno, y es la única oferta del norte de la ciudad de Sofía, que eso es lo que uno de nuestros argumentos más fuertes, ¿no? Para contravenir esas decisiones, porque en realidad en los otros planteles solamente hay filosofía en Del Valle, en el plantel del Valle, y en San Lorenzo Tesoro, ¿no? Pero en esos otros planteles, digamos, que se imparte filosofía, hay otras opciones también, digamos, fuera, alrededor de nuestros planteles. Por ejemplo, la UAM Iztapalapa, ¿no? O sea, es decir, hay como otras ofertas. En cambio, en el norte de la ciudad, justo donde nosotros estamos, en Gustavo Amadero, es la única opción. ¿Cuáles han sido las estrategias? Bueno, primero fue una protesta, una movilización antes de llegar a la negociación. Ahorita estamos en negociación, pero en una ruta que ya lleva, creo que 2 años, ¿no? Y no se ha reabierto el turno vespertino.
Lo que hemos hecho es recordar a la institución, pues, cuál es su papel, ¿no? Digamos, socialmente hablando, y decir que la filosofía fue siempre una bandera de la UACM, ¿no? Digamos, y que ahora se ha reducido además por algo que pues nos tiene muy preocupados, ¿no? Que es, le han dado una alta matrícula a la carrera de Derecho en Cuautepec, ¿no? Y entonces lo que nos dicen las autoridades es que no cabemos, que los salones son para la matrícula de Derecho y justamente la matrícula de Derecho solamente está en la tarde, ¿no? De Cuautepec. Entonces, bueno, nuestra estrategia ha sido sentarnos ya después de la protesta, la movilización de nuestros estudiantes y de los profesores, a trabajar en una ruta de trabajo donde pues la estrategia ha sido tratar de mostrar todo el tiempo la importancia de estas carreras, en específico filosofía, nosotros, pero están también, ahí sí ha sido una lucha, digamos, por las humanidades. Hemos hecho hasta congresos que hablan sobre la importancia de las humanidades, porque obviamente todas esas carreras que las autoridades llaman no masivas, ¿no? O pequeñas, pues han sido totalmente desplazadas, ¿no? Entonces ya nada más tenemos el turno matutino, ¿no? Pero una de las estrategias que hemos seguido, aparte de sentarnos, hacer rutas de trabajo, planear, organizar para que no nos digan que no hay recursos, es no dejar de estar presentes en esos espacios vespertinos que nos quitaron. Hacemos congresos, hacemos seminarios de filosofía, es decir, decimos, estamos presentes, no nos van a quitar esos espacios que ya eran nuestros, ¿no? Sin embargo, a nivel, o sea, digamos, en el programa, en los planes, nos quitaron, ¿no? En la planeación institucional. Entonces, bueno, nada más vengo a dejar, digamos, testimonio de lo que está sucediendo para que veamos que la mala noticia es que sí, también se están reduciendo a nivel superior, ¿no? Y en una universidad que se dice precisamente humanista, ¿no? Pues muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, maestra Verónica. A continuación tenemos la participación de la maestra Belegui Gómez López, también de la UACM, y va a responder la pregunta: ¿cuál será la mejor forma de acercarse a la filosofía? Perdón, ¿cuál será la mejor forma de acercar la filosofía a la sociedad? Adelante, por favor. Pues buenas tardes. Junto con Verónica estoy en el plantel Cuautepec. Durante 2 años me ha tocado vivir esta lucha, pero en realidad mi plantel de adscripción es San Lorenzo Tezonco, donde hay otra dinámica, y ahí hemos formado un método, por decirlo así, una red para sacar la escuela de las aulas. Pero también esto mismo lo hemos replicado en el plantel Cuautepec, donde se formó la red de promoción de lectura y escritura del norte de la ciudad. Les cuento mi historia. Yo vivía en Ecatepec, en la Caseta México Pachuca, a 2 cuadras, y estudié la licenciatura en la UAM Iztapalapa. Entonces hacía 3 horas de camino de casa a la UAM, y cuando pienso en la UACM, en que están cerrando la matrícula de filosofía, es de verdad algo penoso. ¿Y esto por qué? Porque a veces no nos damos cuenta de que los ciudadanos, las ciudadanas, sí queremos hacer filosofía, pero no sabemos que hacemos filosofía. He mencionado ya que se ha creado la REPLEN, esta red de promoción de lectura y escritura, pero casualmente con estudiantes de filosofía. Estos estudiantes que junto con docentes estamos haciendo un frente de resistencia. ¿Y qué hacemos? Primero, salir de las aulas. ¿Qué necesitamos hacer como filósofos? Salir de las aulas. A veces somos filósofos de cubículo, ¿no? Entonces, nos la pasamos leyendo, pero no salimos como esto que le dicen a la realidad. No sé si les ha pasado, pero estoy segura que sí, que todo el tiempo nos dicen, es que como eres filósofo, por eso eres raro. Como eres filósofo, por eso tal, ¿no? Tenemos como incluso un derecho de ser locos, ¿no? Claro, como es filósofo, pues hace tal o cual cosa. Bueno, la intención de sacar a la filosofía de las aulas es también de hacer comunidad.
En esta comunidad en Cuautepec, Barrio Alto, donde está el plantel San Lorenzo Tezonco, la red de promoción de lectura primero salió de las aulas y hemos hecho cafés filosóficos, lectura en atril de poesía, de textos que hacen los propios estudiantes. Luego salimos de la propia universidad y hemos ido a otras escuelas, a primarias, secundarias, preparatorias, a decirles: nosotros somos la UACM, somos estudiantes de filosofía y hacemos exactamente lo mismo. Cafés filosóficos, filosofía para niñas y niños. Ahora estamos planeando con la COMEFI, que es la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía, la cual coordino junto con un estudiante del plantel San Lorenzo Tezonco, en un pasillo cultural en Valle de Chalco, con un estudiante de arte y patrimonio cultural. Se decidió que además de vender artesanías, de tener danzantes y bailarines, vamos a dar un taller de filosofía para niñas y niños centrados en filosofía de la biología, con estudiantes de la UACM y con algunos egresados. ¿Qué estamos pensando? Salir de las aulas, salir de las rejas. Tenemos algunas cápsulas. Vero ya ha sido entrevistada para eso. Tenemos podcast, salen todos los miércoles, en donde entrevistamos a profesores y profesoras de todas las áreas, haciendo preguntas: ¿qué es la estética? ¿Qué es el cuerpo? Esto en la Replen. En la COMEFI ponemos una frase, ¿qué significa eso de primero pienso y luego existo? Y lo mandamos, lo soltamos en las redes y nos han contestado cosas maravillosas, ¿no? Pero además quienes nos contestan están padrísimos. Es gente que vende tortillas, estudiantes de química. ¿Qué significa? Que sí podemos acceder al pensamiento crítico filosófico, aunque no tengamos el rigor del hacer filosófico. Pero cuando hacemos esto, hacemos un vínculo más humano, rompemos esta idea de que no solo nosotros los filósofos hacemos filosofía, ¿no? Sino más bien sacarla. Y en mi caso, sí, con la firme intención de hacer vínculos con la comunidad, sobre todo en Cuautepec, para incrementar la matrícula. Una de las razones que nos han dicho por las cuales se cierra el turno vespertino es porque solo hay 10 estudiantes, pero ese solo anula su deseo de estudiar filosofía. Valdría la pena que una sola persona, ya que somos una universidad humanista, quisiera estudiar filosofía, ¿cierto? Bueno, como solo sale muy caro y los de derecho son una turba enardecida, y también nutrición, que está llegando en la tarde, ya somos la Facultad Autónoma de Derecho y de Nutrición en la UACM, en Cuautepec. Entonces, es como, pues, estos sí importan y nosotros no. ¿Qué está pasando? Lo que queremos es llegar a la comunidad y decir: todos podemos hacer filosofía. Y bueno, estas son las estrategias que hemos hecho en nuestra comunidad. Muchas gracias. Por último, tenemos la participación del DTI Erasmo Cervantes Méndez con la pregunta: ¿cuál será la mejor forma de acercar la filosofía a la sociedad? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Como estamos aquí en esta sesión para pues hablar un poquito sobre las diferentes formas de pensar de pues este gremio filosófico que está en próxima extinción, al parecer, ¿no? Es como un aviso ahí de que el pensamiento ya no va a ser necesario. Entonces, ayer hablábamos de inteligencia artificial y ahora lo más natural va a ser la ignorancia, ¿no? si seguimos en estos pasos. Entonces, bueno, ¿cómo acceder, cómo lograr que la gente común acceda a la filosofía? Creo que uno de los puntos es bajarnos de la nube esta que se comenta, ¿no? Del castillo de arena o de topos Uranus metafísico, en el que muchos filósofos les gusta dormir tranquilos, ¿no? O sea, están allá arriba, piensan, meditan, usan sus propios términos y ya con eso son felices, ¿no? Tienen como
un espacio asegurado en la sociedad donde van a su escuela, dan sus clases, regresan y entonces, bueno, no hay mayor problema. Pero eso ha, de alguna manera, anquilosado a la filosofía como un saber o como una actividad que puede ser de todo mundo. Entonces hay que desanquilosar a la filosofía. Creo que esa sería, ¿no? Una de las cuestiones. Esto evidentemente es a partir de la provocación. Yo los provoco a ustedes, ustedes provoquen a otras personas y todos provoquemos esta situación del pensamiento. El pensamiento es subversivo, hay que resistir, pues, ante todo lo demás y acaparar espacios que generalmente son espacios donde no se piensa. Hay que buscar llevar el pensamiento a otros lados, ¿no? Pienso en los más media, los medios de comunicación masiva, democratizar el pensamiento, lograr ese acceso, motivar la reflexión, el pensamiento crítico, la vigilancia epistemológica, son cosas muy importantes, pues, en una época y en un lugar como lo es la virtualidad, donde el mundo se difumina, la verdad se difumina y no sabemos qué es lo real, qué es ficticio, qué es falso, qué es meramente virtual. Entonces tenemos que empezar a trabajar con múltiples niveles de realidad y tratar de ubicarnos en estos espacios de los medios de comunicación masiva. ¿Qué es lo que he hecho así de manera más particular? Bueno, lo primero fue las tiras cómicas. O sea, en el 2003, 2004 estuve publicando en La Jornada Monos una serie de dibujitos de carácter filosófico, Z, el último hombre, una caricatura que todavía publico y demás, pero ya no en La Jornada, ya nada más es de manera virtual. Y bueno, pues ahí pueden buscarla en el Instagram. Desde hace unos años para acá me dedico a subir ahí muñequitos. Y bueno, pues la idea es esa, ¿no? La de provocar. ¿Cómo? Pues poniendo algunos elementos de reflexión que motiven a la gente a decir, oye, espérate, o sea, lo que estás diciendo es neta, o sea, no lo había pensado, quiero saber más, etcétera, ¿no? En radio he estado trabajando desde el 2015 en un programa de radio filosófica con la intención de, pues igual, promover la cultura del pensamiento, de la reflexión a través de temas de filosofía, de autores de filosofía o de cualquier otra cosa que tenga este tinte filosófico, ¿no? Entonces, bueno, también es otra de las maneras, radio filosófica vía streaming, por internet para todo el mundo. ¿Eso qué alcance tiene? Es prácticamente infinito. O sea, tenemos radioescuchas de todo el país, tenemos radioescuchas en varias ciudades de Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Australia. O sea, es impresionante cómo uno se puede dar cuenta de este alcance que se tiene, ¿no? Y a partir de noviembre del año pasado, en noviembre del 2022, como un pretexto del Día Internacional de la Filosofía, abrí un canal de TikTok donde subo pequeñas capsulitas ahí de temas filosóficos igual. Y entonces, bueno, pues me enfrento a un mundo virtual donde pues lanzo ideas, ¿no? ¿Eso qué hace? Bueno, pues también me vincula un tanto con los estudiantes porque de repente dicen, ah, caray, el profesor está en TikTok y está hablando de lo que hablamos en la clase y luego el programa de radio también está vinculado y las caricaturas, o sea, la idea es llegar por todos lados con una cuestión multisensorial realmente y eso, bueno, pues digamos que acerca la filosofía a las personas, o sea, de menos les enseña que existe algo que se llama filosofía y que consiste en pensar. Bueno, esta es como la parte más personal. Hay también esta cuestión del cine debate, los cafés filosóficos, los talleres de lectura, que podríamos decir son cuestiones más académicas en la escuela, en la preparatoria, pero pues también está todo este otro ámbito
de la publicación de textos ya en revistas más especializadas, del trabajo de los congresos, de los coloquios, que ya son para filósofos consagrados, etcétera, ¿no? Uno, pues la idea más bien es quedarse en este nivel de lo cotidiano, de lo humano, de lo próximo, y no ocultarme en un castillo ahí etéreo. Bueno, pues nada más. Gracias. Pues muy interesantes todas las participaciones de los ponentes. Tenemos un espacio para rondas de preguntas y respuestas por parte tanto de los mismos ponentes como del público presente y virtual. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario o participación. Adelante, por favor. Yo creo que por allá para que... Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Pues es una pregunta así muy breve y concisa, y pues quien quiera contestarla. ¿Se puede enseñar filosofía sin filosofar, sin involucrarte justamente en este ejercicio de filosofar? Sería todo. Gracias. ¿Algún ponente que quiera responder? Aquí, ¿no? Gracias, Belín. Justamente hace rato cuando comenzamos con la primera pregunta sobre cómo era enseñar filosofía, y yo le preguntaba a Vero, cómo si era posible solo enseñar filosofía o aprender a pensar filosóficamente. Y entonces me resuena mucho tu pregunta porque la quiero integrar, ¿no? Según yo, no se puede, ¿no? Necesitaríamos ejercer la filosofía, pero la cosa con la academia filosófica es que a veces como que nos volvemos gremio, ¿no? Lo que decía el compañero, los filósofos consagrados, ¿no? Y parecería que solamente los que estudiaron filosofía tienen derecho, la venia, la consagración de decir que eso que hacen es filosofía. Cuando, por ejemplo, si nos dedicamos a la revisión de la filosofía para las infancias, vemos que también los peques, aunque no tienen un contenido filosófico, pueden hacer planteamientos que nosotros, quienes ya pasamos y tenemos un papelote que dice que tenemos el derecho de hablar de filosofía, decimos, esa es una pregunta ontológica. El otro día una niña de 4 años me decía, ¿y si la tortilla deja de ser redonda, ya no es tortilla? Y estaba preguntando por la ontología de la tortilla, ¿no? Es así, eso no es. Si es triangular, ya no es tortilla porque ya es totopo, ¿no? Y entonces ella decía, entonces, ¿es tortilla o no es tortilla? Y abrir estas cosas, este tipo de planteamientos, nosotros ya podemos decir epistemología, ontología, lo que sea, pero el razonamiento filosófico está ahí, ¿no? Según yo. Gracias. 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 ¿Quién gusta pasar? Para que la vean los de la pantalla. Y hay gente que está conectada. Ok, gracias. Bueno, bien, gracias. Es un gusto estar aquí compartiendo esta charla. Y con relación a lo que decía la maestra, me parece que sí, es enseñar filosofía sin llegar directamente a filosofar, porque desde mi punto de vista podemos introducir elementos que generen esa reflexión. Esto me hace recordar a Splitter, que tiene un libro que se llama Filosofía para Niños. Efectivamente, la metodología que utiliza es sobre la indagación. La Splitter, él nos plantea cómo es posible que un niño desde pequeño pueda ir por ese camino descubriendo la verdad
a través de esa reflexión, ese pensamiento crítico, porque justo la metodología los lleva hacia ahí. Entonces, la metodología, desde el plano de la filosofía, podríamos verlo de la mayéutica, por ejemplo, cuestionarnos esa verdad, ¿qué tanto es verdad? A partir de que la invocamos, ¿no? Entonces, digo, bueno, yo no soy filósofa, soy pedagoga, pero tuve 8 semestres de filosofía en la carrera y a mí me hace también replantearme muchas cosas, ¿no? Entonces, los principios pedagógicos, sin duda, está inmerso en la filosofía. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Una última pregunta o comentario por parte de los ponentes. Tiene levantado la mano, perdón, tiene levantada la mano la doctora Carmen Camarillo. Ah, disculpa. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, pues a mí me parece muy interesante todo lo que le han comentado los colegas y particularmente esta pregunta muy sugerente que nos hacen acerca de si se puede enseñar filosofía sin filosofar, ¿no? Esto lo relacionaría yo un poco con los argumentos que han expuesto las autoridades de la SEP para fundamentar la necesidad del rediseño curricular, ¿no? En alguna charla que yo di, y así como aquí Erasmo hace su anuncio, también voy a hacer el mío. Ahí lo abordo de manera un poco más detallada también en mi canal de YouTube, en una conferencia que di sobre este tema. Pero bueno, a lo que quiero hacer referencia es a que las autoridades de la SEP han dicho que prácticamente todos los maestros de filosofía somos malísimos porque no sabemos dar filosofía. Es decir, nos la pasamos hablando de un saber enciclopédico, con clases meramente informativas, en donde lo único que decimos son datos, libros, fechas, frases, temáticas, autores y ya, ¿no? Entonces, evidentemente podemos reconocer que quizás haya algún problema o muchos problemas en términos didácticos, ¿no? Y en ese sentido lo relacionaré yo con la pregunta, porque pareciera que enseñar historia de la filosofía o enseñar algunos datos filosóficos, eso no quiere decir que estamos filosofando, ¿no? Y si lo hacemos así, pues evidentemente para los estudiantes eso va a ser aburridísimo y sin sentido. Y para las autoridades, pues va a ser un elemento para que cierren el plantel, ¿no? Porque quizás nada más va a haber 10 que creen que eso es interesante. Entonces, si nosotros nos mantenemos en esta dinámica, creo que pues le estamos apostando a perder, ¿no? Pero si nosotros rompemos esta dinámica y justamente trabajamos, como ya lo han mencionado los colegas, ¿no? No solamente con salir de las aulas, sino y salir de nuestro cubículo de investigadores, sino que salir a distintos ámbitos, ¿no? Con los niños en las plazas públicas, en las redes sociales, etcétera. Cuando nosotros somos capaces de permear, ¿no? Distintos ámbitos de la vida con un quehacer filosófico de reflexión sobre la tortilla o el totopo, creo que podremos verdaderamente hacer que la gente, la población defienda también la filosofía como un derecho, ¿no? Nada más, gracias. Excelente. Tenemos una última pregunta. Adelante, por favor. Muchas gracias, es muy breve y retomando las últimas intervenciones, ¿será posible hablar entonces de no la filosofía, sino las filosofías? Y también será posible hablar de estrategias didácticas o de la enseñanza de la filosofía de acuerdo a los diferentes estratos o diferentes edades incluso para poderla enseñar. Me refiero a filosofía para niños, filosofía de la biología, filosofía de la vejez, filosofía, no sé, ¿no? Y creo que también una cosa súper rescatable de todo lo que han dicho es que se puede hacer en distintos ámbitos, con distintas estrategias, utilizando los medios, el Internet, y que eso enriquece y permite no solamente dejar a la filosofía encuadrado, sino expandir todos sus tentáculos en todos los estratos, ¿no?
Por eso mi intervención. Muchas gracias. Ah, ¿Un ponente quiere? Hay que actuar, pues, ¿no? Gracias, brevemente. Pues respondiendo a la pregunta que hace la maestra Gudelia, pues si tomamos en cuenta que el diálogo, la pregunta, ¿no?, la escucha, son parte de la filosofía desde un inicio, y vemos que la pregunta, el diálogo, la escucha se puede llevar a distintos ámbitos, no solo al ámbito académico, por supuesto, pues yo considero que sí se puede hacer filosofía pues en diferentes contextos. Ya en estas jornadas nos han mostrado filosofía en cárceles, filosofía con adolescentes, se ha hablado mucho de filosofía con niños. Entonces, partiendo de que el aprender a pensar, a dialogar, a escuchar, a preguntar, son herramientas filosóficas básicas, independientemente de que hay contenidos filosóficos, por supuesto que se puede llevar a distintos contextos. Muchas gracias. Con esto concluimos el primer conversatorio en defensa de la filosofía de estas jornadas académicas. Agradecemos la presencia de la doctora Carmen Camarillo, a la maestra Verónica Alvarado, a la maestra Belegui Gómez, al DTI Erasmo Cervantes y al DTI Miguel González, y la presencia de todos ustedes.